Y la prueba sí. La prueba sí. Marzo de 2020. El gobierno dijo, se cierra todo, nadie se aglomere, no se reúna, para que la pandemia no pegue tan fuerte. Y nosotros dejamos de congregarnos y obedecimos, pero insistimos. Y yo espero que haya quedado muy claro, porque el concepto que se manejó generalmente, lo que todo el mundo decía, es que nosotros no nos reunimos porque Dios dice que obedezcamos a las autoridades, y las autoridades nos están diciendo que no nos reunamos. Bueno, eso es verdad, pero nosotros les insistimos, y ojalá haya quedado claro. El asunto no era por obediencia básica a las autoridades. El asunto de no reunirnos era por obediencia a Dios. Porque es Dios el que nos manda que obedezcamos a las autoridades. Y por eso lo hicimos, por obediencia a Dios. Y dado que la petición de que cerráramos, de que dejáramos de reunirnos, no atentaba contra nuestra fe, no era un asunto de que no se reúnan porque son cristianos y tienen problemas, no era por eso. Era porque se pretendía que hubiera un bien común en la sociedad y que pudiéramos ayudar. Bueno, por eso es que nosotros nos sumamos con gusto. Y durante ese tiempo, nosotros nos empezamos a reunir en grupos pequeños en casa. ¿Se acuerdan? El último domingo de marzo que nos pudimos reunir aquí, el penúltimo domingo más bien, dijimos, a ver quién se quiere reunir en casas. El número de ustedes que dijeron que sí, pues nos organizamos, empezaron a reunir en casas. Y el problema era que no teníamos interacción ninguna, ¿verdad? Cada domingo, cada quien, el grupito en su casa, y nada más. Pero de repente alguien nos ofreció, pues ahí está el Zoom, y seguíamos reunidos en casas, pero ya por lo menos nos hacíamos así por el Zoom, ¿verdad? Nos saludábamos. Y algunos otros hermanos que no se reunían en grupos, pero lo podían hacer con su familia en su casa, pues ya se sumaron, y entonces había un buen número que por lo menos nos saludábamos al terminar el año. Pasaron casi 5 meses, y en agosto de 2020, hace un año pudimos volver a reunirnos aquí en el templo. Para entonces ya estaba el asunto de los colores del semáforo, ¿verdad? Y por eso cuando estuvimos en semáforo naranja, pues otra vez le dimos al tiempo. Y seguimos puntualmente los protocolos sanitarios que se habían establecido. Y lo seguimos haciendo. Y lo hemos hecho muy puntualmente y muy estrictamente. Creo que nadie afuera lo hace como nosotros lo hacemos. Y volvimos hace un año, alrededor de 140. Y el resto de los hermanos decidió seguirse resguardando. Porque cuando sucedió esto, les dijimos, hermanos, ¿quién va a venir al templo para ver cómo nos vamos a organizar para los cultos? Y a los que no respondieron les llamamos por teléfono, no, hermano, yo voy a seguir resguardado, yo no voy a ir. ¿Está bien? Otros siguieron resguardados, y algunos otros hermanos tristemente desaparecieron. No es que se hayan muerto ni nada, simplemente ya no vieron señal de nada. Y así estuvimos. Y en diciembre del otro año, diciembre del 20, otra vez a semáforo rojo, a mediados de diciembre. Y ahora ya no hubo reuniones de grupos ni transmisiones por Zoom. Ahora empezamos a transmitir, nada más nos teníamos los necesarios, ¿se acuerdan aquí? Empezamos a transmitir por Facebook. ¿Qué pretendíamos?
pues que la transmisión del culto fuera un poquito mejor. Creo que al principio tuvimos muchos problemillas, pero poco a poco se fueron arreglando y el culto bueno se veía bien. Lo triste es que no podíamos tener ya interacción atrás, ¿verdad? Ya ni siquiera para saludar. Por allí del último domingo de febrero de 2021, ya de este año, otra vez a Naranja. Y otra vez nos pudimos volver a reunir aquí en el templo. ¿Quiénes van a regresar? ¿Saben? Los mismos 140. Y luego avanzamos a Amarillo. Y dijimos, bueno, ya nos podemos reunir un mayor número. Así es de que otra vez, hermanos, pues ustedes que no están viniendo, ya vénganse. Ya estamos en Amarillo. Pues los hermanos dijeron, yo me sigo resguardando. Si acaso en la lista pudimos subir de 140 a 150. Y digo en la lista porque y ustedes son de esa lista, pero en ese sentido la asistencia está en la normalidad, hermanos. ¿Por qué están en la normalidad? Porque un domingo viene y otro no. Pues eso sí ya lo agarraron como normal, ¿verdad? Bueno, la verdad es que nunca hemos podido estar los 150, pero bueno, por lo menos en lista están, vienen un domingo sí y otros. Y como les decía, el resto siguen resguardados. Lo único entonces que pudimos hacer, dado que podíamos estar un mayor número aquí, fue bajar de los 3 cultos que teníamos, que eran muy correteados, de verdad era feo, estaban tan correteados con el tiempo, pero de 3 cultos a 2 y poderlo un poquito con más calma. Y eso es lo que pudimos hacer. Y así llegamos a junio de este año, hace 2 meses. Durante todo ese tiempo, de marzo del 2020 a junio de 2021, pocos, realmente muy pocos de ustedes se enfermaron de COVID, poquitos. Y gracias a Dios, todos se recuperaron. Ahora bien, cada esa situación que estábamos viendo desde un principio, y debido a lo que nosotros percibíamos de ustedes, enfocamos la enseñanza y la predicación con el objetivo de enfocarlos a ustedes, de dirigirlos para enfrentar esta pandemia, no desde el punto de médico ni sanitario, sino desde el punto de vista espiritual, para que ustedes pudieran entender correctamente lo que estaba pasando y cómo deberíamos enfrentarlo, cómo deberíamos de hacerlo con base en la palabra de Dios. Hermanos, algo que puntualizamos en la predicación allá en el principio, casi luego, fue que esta situación que se estaba viviendo, que estamos viviendo y que seguimos viviendo, en realidad no es una prueba para el mundo no está siendo probado. Pero que sí, nosotros como iglesia, y la iglesia en general, y nosotros en lo particular, nosotros sí que estábamos siendo probados a través de esa situación. Por la misma enfermedad que padecía el mundo entero, pero por la situación de no podernos reunir y volver a tener las actividades normales, nosotros sí que estábamos siendo probados. Luego, predicamos acerca de cómo es que íbamos a regresar, ¿verdad? Porque todos esperábamos regresar pronto y volver a reunirnos de manera normal. Y lo que hicimos énfasis, espero que lo recuerden, es que deberíamos enfocarnos en la cuestión evangelística, dado que para eso estábamos aquí, dado que el mundo estaba muriendo, pues hay que evangelizarlos. Bueno, después también tratamos que ya que estábamos aquí, necesitamos vivir de una manera digna delante del Señor. Y predicamos una serie acerca de la santidad en diferentes aspectos de la vida. Y finalmente, predicamos de temas escatológicos. ¿Por qué? Porque otra vez, a pesar del tiempo que llevábamos, todavía percibíamos, escuchábamos de ustedes algunas cosas
que no estaban enfocadas correctamente de acuerdo a la cosmovisión bíblica y necesitaban entenderlo correctamente. Por eso es que tratamos estos temas escatológicos. Pero la prueba sigue, hermanos. La prueba sigue. Hace un mes y medio realizamos el campamento que teníamos pendiente desde el año pasado y nos fuimos al Club Santa María. Inclusive cuando nos fuimos ya estábamos en el semáforo verde. Ya estábamos en el semáforo verde. Bueno, ya sabemos todo lo que sucedió, ¿verdad? La tercera parte de los que nos fuimos nos enfermamos. El 33% exactamente de los que nos fuimos nos enfermamos. No fue la mayoría, o sea, tampoco es que haya sido la mayoría, pero tampoco es un porcentaje que haya que despreciar. Sí fuimos muchos. Gracias al Señor, todos sanamos. Y la mayoría, la gran mayoría, aunque aún en proceso de recuperación, ya estamos volviendo a nuestras actividades normales. Los más jóvenes ya están como si nada. Los más viejitos como yo todavía, ahí vamos, ¿verdad? Pero ahí vamos. Y unos poquitos siguen en recuperación. Nuestro hermano Juan y Alma, Juan y Lidia, todavía siguen en recuperación. Pero están bien, van avanzando. Ya enfermedad no tienen, solamente es el proceso de recuperación. Otros, durante este mes y medio, también se han contagiado, sin relación alguna con el campamento, o sea, no fueron para allá, ni han tenido relación con los enfermos, ni nada, se han contagiado en otro lado. Pero también ha habido otros enfermos. Y también se han recuperado, y otros se siguen recuperando. Solo nuestro hermano Esteban García partió con el Señor, solo él. Otros se han contagiado más recientemente y ahorita están en los últimos días de su enfermedad, pero gracias a Dios también bien. No va a haber gravedad, no va a pasar nada y el proceso va a terminar y con la ayuda del Señor van a terminar también saliendo totalmente. Pero hermanos, además de esto, sin relación ya con el COVID, ya sin relación con el COVID, nuestra hermana María Luisa Pérez, debido a su enfermedad, pues partió con el Señor. Se fue nuestra hermana María Luisa. La hermana María Elena Cárdenas hoy cumple 3 semanas en el hospital. Esta madrugada, por tercera ocasión, fue sometida a una operación. Y ahí sí, muy, muy delicada. Mi hermana Eunice, habiendo salido, y esto, la familia Mora Pérez, saliendo apenas del COVID, bueno, pues nuestra hermana María Luisa se va. Juan Mora, aún en el hospital, cuando sale, tiene que recibir la noticia de que su madre partió con el Señor. La hermana María Elena Cárdenas también saliendo, y muchos de sus familiares, o algunos, no muchos, pero algunos familiares salieron del COVID, y la hermana yendo por otro problema, la cuestión civil. Mi hermana Nice también recuperándose todos los Ibarra Cervantes del COVID, y mi hermana otra vez presentando su problema de la vesícula, y el miércoles pasado otra vez sometida a ese proceso, creo que sí es correcto llamarlo quirúrgico, aunque no le abren ni nada, pero algún proceso, y ahorita pues está en recuperación de esa situación.
Y sin duda que hay hermanos, hay otras muchas situaciones que a lo mejor se me brincan de la mente, hay otras muchas situaciones que quizás ni siquiera tengamos conocimiento, pero las cosas siguen, y además del COVID hay muchas otras cosas que se están presentando. Algunos de los nuestros, y yo espero que de verdad lo sientan, que somos una familia y que son los nuestros. Algunos de los nuestros han sido probados muy fuertemente, otros en menor grado. Y algunos de ustedes, incluidos, gracias a Dios, no han sido tocados en lo más algunos. Gracias a Dios. Pero en resumen, la prueba sigue. Y sin duda que en las últimas semanas se ha sentido más fuerte, porque está más cerca. Si antes decíamos por allá, si antes decíamos algunos de los nuestros, pero poquitos, ahora han sido muchos y de diferentes maneras. La prueba sí, la prueba es más fuerte, la prueba está cerca, tan cerca que está afectándonos directa e internamente. Pero el punto, hermanos, al que quiero llevarlos con este breve resumen de lo que ha acontecido en este último año y medio, es que ante esto, y después de haber predicado todos estos temas que les mencioné, cuyo objetivo era fortalecernos en este tiempo de prueba, es claro que en este momento nosotros podemos hacer una división de dos grupos en nuestra iglesia. Uno de estos grupos es el de aquellos que han escuchado la palabra durante este tiempo y han respondido correctamente, y han enfrentado y están enfrentando la prueba de una manera correcta. Pero el otro grupo es el de aquellos que, a pesar de haber escuchado igualmente la palabra, siguen con una actitud incorrecta y están enfrentando la prueba de una manera incorrecta. Esto es notorio, hermanos, esto es notorio. Y es por eso que a la serie de predicaciones que hoy empezamos le hemos puesto como título: y la prueba sigue, dos maneras de responder a ella. Durante el resto del mes de agosto y todo el mes de septiembre vamos a abordar temas relacionados con esta prueba. Y vamos a hablar de la manera correcta de enfrentarla, teniendo como objetivo el llevarlos a confrontarse con ustedes mismos, para que determinen a qué grupo pertenecen. Si al grupo de los que están enfrentando la prueba correctamente, o al grupo de los que la están enfrentando incorrectamente. Y para que finalmente todos podamos hacerlo de la mejor manera, desde el punto de vista bíblico, desde el punto de vista espiritual, sin sentimentalismos incorrectos, como predicamos el mes pasado. Iniciamos, hermanos, la serie de hoy con el tema ¿cómo resistir la prueba? Vamos a meditar en las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que pronunció allá al final del llamado Sermón del Monte. Palabras que Mateo registra en el capítulo 7, versículos 24 al 27. Abran su Biblia y ténganla abierta en este pasaje. Mateo, capítulos 5 al 7.
un gran discurso de enseñanza del Señor. Este discurso es conocido comúnmente, ya lo dijimos, como el Sermón del Monte, así se llama este discurso. Y el Señor ha hablado, y el Señor ha enseñado a aquella multitud, y todos absolutamente han escuchado. Todos escucharon las palabras del Señor. Y ahora, al final, el Señor, sin hacer un llamado directo, en esa insuperable manera de enseñar, era el Señor, es el Señor, qué manera tan impactante. Y en esa manera de enseñar, Él al final, sin hacerlo de manera directa, Él deja un cuestionamiento importante para aquella multitud. Han escuchado y algo tienen que hacer. Ante las palabras del Señor, nadie, absolutamente nadie puede quedar sin dar una respuesta. El Señor termina todo este discurso mostrando a aquella multitud que ya ha escuchado sus palabras que solo hay dos maneras de responder: haciéndolas o no haciéndolas. Es decir, poniéndolas en práctica o ignorándolas, rechazándolas. Pero el Señor no solo los deja con la disyuntiva de la decisión de hacer o no hacer, sino que les advierte que de la decisión que tomen al respecto de sus palabras dependerá el tipo de consecuencia que tendrán. Hay una consecuencia. Para esto el Señor usa una historia, una bella ilustración, tal como lo ha venido haciendo a través de todo este discurso. Ya lo leímos, versículos 24 al 27. Es una narración breve, sencilla, fácilmente entendible. Y yo creo que la mayoría de ustedes ya la conocían, ¿no es cierto? Ya la mayoría de ustedes sabía de esta historia, de esta narración. Inclusive, bueno, creo que ahorita hay más hermanos de hace mucho tiempo. Creo que me podrían seguir en aquel corito, ¿verdad? El hombre sabio. Pero no puedo cantar. Ya lo intenté, todavía no me sale. Para bendición de ustedes. Y el hombre sabio su casa construyó. ¿Y qué pasó? Vinieron lluvias y el río se desbordó y la casa no cayó. Pero el hombre necio, su casa construyó sobre la arena. ¿Y lo mismo? Bueno, sí conocen la historia, ¿verdad? Sí conocen la historia. Bien, pues vamos a considerar, hermanos, algunas cosas para entender la enseñanza central de estos versículos. Y luego haremos la aplicación que yo deseo que se lleve el día de hoy. La historia, cosas iguales y cosas diferentes. Cosas iguales. Dos hombres que construyen una casa. Parece que no hay diferencia en estos hombres. No se señala ninguna diferencia. Sin duda los hombres comunes y corrientes no eran hermanos gemelos, no eran idénticos, pero dos personas, dos hombres iguales, que construyen dos casas iguales, quizás no exactamente igualitas como unidad habitacional, pero dos casas que no tienen diferencia alguna.
por lo menos en lo que se tiene a la vista, en lo externo. En esa perspectiva de solamente ver lo externo, lo superficial, las cosas son exactamente iguales. 2 hombres, 2 casas. Ahora, ambas casas, en un momento dado, sufren los mismos embates. Dice de la primera: descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y de la segunda se dice lo mismo: descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. De las 2 casas también se dice lo mismo. Hasta aquí, en ambos casos, todo es igual. Pero ahora veamos lo que es diferente. Y esa diferencia es muy importante y muy considerable. Lo primero es que el resultado después de los embates fue totalmente distinto. Después de ser azotadas, una de las casas permaneció en pie y la otra se cayó. Y fue tal la consecuencia de la que cayó, que el Señor dice: y fue grande su ruina. Muy grande su ruina. ¿Qué determinó esta consecuencia tan diametralmente opuesta? Dice el Señor en el verso 25 que la casa que no cayó fue porque estaba fundada sobre la roca. Esto, hermanos, evidentemente no era un mérito de la casa, ¿verdad? La casa no se construyó sola, no escogió dónde, y mucho menos es algo que pueda sentir, es una cosa inanimada. No es mérito de la casa. La diferencia entonces estaba en el hombre que la construyó. La diferencia estaba en lo que cada uno de estos 2 hombres había hecho para construir su casa. El primer hombre construyó su casa sobre la roca y por eso resistió esos fuertes embates. El segundo hombre construyó su casa sobre la arena y por eso su casa cayó. Al primer hombre el Señor lo llama prudente. Prudente. Esta palabra prudente quiere decir juicioso o sagaz, una persona sabia. Al segundo hombre el Señor lo llama insensato. Y saben, esta es una palabra muy fuerte, muy fuerte. Proviene de una raíz que denota ser tonto. Y de allí significa también estúpido o ignorante. Es una palabra fuerte, ¿verdad? Nuestra Reina Valera la suaviza y la traduce como insensato. Traducción que también es válida, ¿verdad? Pero es una palabra fuerte por los significados que también tiene. El Señor está terminando aquel gran discurso de enseñanza. Ha utilizado varias ilustraciones a lo largo de él. Ustedes conocen el pasaje, y si no lo conocen, lean en la semana otra vez Mateo 5 al 7. El Señor utiliza muchas ilustraciones de las cosas que la gente conocía. Y muy probablemente lo tenían a la vista en el momento en que el Señor está enseñando. Y a lo mejor cuando les dijo, mirad las aves, seguramente les señaló y había un árbol con aves por ahí. La gente estaba acostumbrada a verlo y lo estaba viendo muy probablemente en ese momento. Pues esta parte final no era la excepción.
El escenario de aquel discurso, de aquel sermón, muy probablemente estaba cerca del mar de Galilea, en algún monte, quizás no muy alto, pero en algún monte, cerca del mar de Galilea. Y aquella región estaba rodeada de montañas. Lo que sucedía entonces es que en época de lluvia, toda la lluvia que caía sobre las montañas, ya saben ustedes, de manera natural, empezaba a bajar. Y en esa bajada venía arrastrando arena. Y obviamente toda esa derrama pluvial llegaba hasta el mar de Galilea. Y a su paso iba dejando arena. Pues bien, cuando la época de lluvias pasaba y ya solamente había calor y sol, pues aquella arena que quedaba por allí esparcida, pues de alguna manera se solidifica. Seguramente que ustedes han construido en su casa, ¿verdad? Algo, o todo, no lo sé. Y alguna vez han comprado arena, ¿verdad? Poquita o mucha. Y bueno, siempre se pide de más para mostrar que falte tantita, ¿verdad? Y luego ya no sabemos qué hacer con la arena. Y luego ahí la dejamos, ¿verdad? Y creo que sí se han dado cuenta de qué pasa, ¿verdad? Con el tiempo. Parece que se hace dura. ¿No eso parece? Parece que se hace dura. Ahora imaginen eso a gran escala, ¿no? Viene la arena, se queda ahí esparcida, y con el sol pareciera, pues la pisan y pareciera que está dura. El hombre insensato creyó que aquella arena que a la vista superficial parecía sólida era lo suficientemente buena para sobre de ella construir su casa. Pero en contraste, el hombre prudente no se confió de aquella aparente resistencia, y lo que seguramente hizo fue excavar. Empezó a excavar y debió haberlo hecho muy fácil, porque aunque la arena se solidifica un poco, se puede también de esa manera excavar muy fácilmente. Y empezó a excavar aquel hombre hasta llegar a un manto rocoso. Aquí el texto dice la roca. Esta palabra roca se refiere específicamente no a una piedrecita, ni siquiera se refiere a una piedra grande, se refiere a un gran y enorme manto rocoso. Entonces aquel hombre excavó hasta llegar al manto rocoso, 1 metro, 2 metros, quién sabe cuánto excavó, pero llegó a ese manto rocoso y sobre ese sólido manto construyó su casa. Por eso, cuando llegaron los embates, la casa sobre la roca resistió y no cayó. Pero en contraste, la casa sobre la arena no resistió y se cayó. Hermanos, esta es la historia, esta es la narración que el Señor utilizó para señalar las consecuencias que tendrían sus oyentes en relación a lo que hicieran con sus palabras. No olviden esto, no era una clase de construcción, no era una clase de ingeniería, no. Era para señalarle a aquella multitud las consecuencias que tendrían en relación a lo que hicieran con sus palabras. Podían ser prudentes o insensatos. Aquellos que después de escuchar las palabras del Señor las obedecieran y las pusieran en práctica, serían prudentes. Aquellos
que después de escuchar las palabras del Señor, no las obedecieran, ni mucho menos las pusieran en práctica, serían insensatos. ¿Qué dijimos que eran insensatos? Tontos. Y tendrían graves consecuencias. Miren, este discurso del Sermón del Monte ha sido abordado de distintas maneras por teólogos y comentaristas. Unos le dan un enfoque, otros le dan otro, y ahí está la discusión de que exactamente a quién estaba dirigido, cómo se debe de aplicar, qué significado tiene, para qué tiempo corresponde, y ahí están los teólogos y los comentaristas enfrascados en esta situación. Y con base en el enfoque que cada uno le da, entonces hacen la aplicación de estas últimas palabras de advertencia del Señor. Bueno, no es el propósito abordar aquí todos esos aspectos y explicar y determinar cuál es el mejor de todos o el correcto. No hay tiempo ni es el objetivo. Quiero que se queden con la enseñanza que ya les di. Y por lo tanto, hermanos, me tomo la libertad de aplicarlo de la siguiente manera, con la plena convicción de que no tergiverso en ninguna manera el sentido de la enseñanza que el Señor nos da en esta conclusión. En estos versículos 24 al 27, el señalamiento final del Señor se refiere, sí, específicamente a lo que les acaba de decir en este Sermón del Monte. Pero sin duda que esas palabras van mucho más allá. Porque, hermanos, definitivamente, toda palabra del Señor tiene que generar una respuesta en sus oyentes. No puede ser de otra manera. Y entonces, mis hermanos, lo que yo quiero que se lleven en este día es que cada que ustedes escuchan la palabra de Dios, ustedes tienen que tomar una decisión. O la ponen en práctica o la ignoran. Y la aplicación específica que quiero que consideren hoy es la siguiente. Si después de escuchar cualquier parte de la palabra de Dios, tú respondes prudentemente, ¿qué harás? La pondrás en práctica. ¿Y sabes qué, hermano? De esta manera, la consecuencia es que tú podrás resistir los embates sobre tu vida de manera correcta. Pero si respondes insensatamente, ignorando esta bendita palabra, la consecuencia es que no vas a ser capaz de resistir los embates que vengan sobre tu vida. Y vas a tener serias consecuencias. Las palabras del Señor son verdad absoluta. Las palabras del Señor son verdad absoluta. Y eso no está en discusión, por mucho que otros no lo quieran entender. Son total e ineludiblemente autoritativas. No pueden ser hechas a un lado así como si nada. Bueno, ustedes son cristianos, pues ustedes háganle caso, todos obedecen, pero yo a mí no me interesa. No, son autoritativas para todos. Y de la misma manera, ineludiblemente deben tener una respuesta. No hay otra.
y esa respuesta tendrá consecuencias. Hermanos, ustedes han escuchado la palabra durante mucho tiempo. Algunos quizás aún por pocos años. Creo que los que están presentes nadie, ni siquiera solo por meses, ¿verdad? Ya la han escuchado durante algunos años. Quizás pocos, pero ya la han escuchado. Y no ha sido poca la palabra que han escuchado. Otros, en cambio, han escuchado la palabra de Dios por muchísimos años, muchísimos, 30 y hasta 40 años quizás. Hermano, ¿cómo has respondido a esa palabra? ¿Has sido prudente o insensato? ¿Cómo has enfrentado las pruebas a lo largo de tu vida? ¿Has permanecido de pie o has caído? Y específicamente, en este tiempo de prueba que nos estamos refiriendo, al que estamos viviendo, ¿cómo estás respondiendo? Como dije al principio, la prueba sigue y es notorio que hay dos clases de respuesta en nuestra iglesia. Algunos la soportan adecuadamente y permanecen de pie, pero otros, aún y aparentemente respondiendo de la misma manera, no lo están haciendo. Es evidente que más bien lo están haciendo de una manera incorrecta y están cayendo. Aparentemente parece que todo es igual, porque todos están aquí y todos escuchan. Y hermanos, aquí les dejamos la predicación del domingo. Gracias hermanos, hay que orar por esto. Sí, oramos por los hermanos. O sea, aparentemente, y aquí están, y vienen al culto, y están presentes, y están ahí en todos los medios que tenemos, o los pocos medios que tenemos para estar en comunicación, y aparentemente todo es igual. Parece que todos están igual, como aquellas casas, ¿se acuerdan? Por afuera parece que están igual, pero internamente las cosas son distintas, las cosas son opuestas. Somos dados a expresarnos correctamente, pero a la hora de tomar decisiones y de establecer acciones, esas no corresponden, no son congruentes con aquello que se dice. El Señor es soberano y tiene todo bajo control, pero ahí estoy el miedoso, no quiero saber nada, no quiero hacer nada. Yo mejor hago esto, yo mejor hago lo otro. Pero el Señor, ¿verdad? Y el Señor merece toda la alabanza. Oye, pero al templo no voy. Sí, somos muy dados a expresar cosas correctas, pero la respuesta, que es evidente, dice totalmente lo contrario. Pero hermanos, esto es una realidad. Hay dos maneras distintas en las que se está respondiendo a la prueba, y por eso tratamos de llamar su atención a cómo lo están haciendo. Para los prudentes, las palabras son y serán de ánimo, para que no desmayen, para que sigan como van, para que sigan creciendo, para que sigan respondiendo adecuadamente. Pero para los insensatos, las palabras serán de exhortación, para que recapaciten, para que no ignoren las verdades bíblicas, pero que entiendan
que no se trata solo de escucharlas, e inclusive no se trata de repetirlas, sino se trata de ponerlas en práctica. Y hermanos, la respuesta es evidente. La respuesta es evidente. La prueba sí está siendo dura, pero la prueba pone en evidencia lo que hay dentro de cada uno de nosotros. El Señor permita que todos, al final de esta prueba, permanezcamos en pie. ¿Cómo resistir la prueba? ¿Cómo? Escuchando y poniendo en práctica las palabras del Señor. No hay más. Esa es la única manera. Que el Señor nos lo permita y que Él les bendiga.